¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos continuando nuestra sesión de etimología grecolatina del español. Estamos en esta sesión número 2, en la continuación de lo que había sido el desarrollo del español como lengua proveniente de las raíces matrices, que es latín y griego. Y en este caso nos toca trabajar en la procedencia del latín culto. En la sesión anterior habíamos visto las procedencias de cómo se había dado desde la genealogía de su origen de su lengua hasta el español, pasando por el proceso de romanciamiento y como lengua base el latín. Y bien, en el proceso del latín vamos a tener dos fases, el latín culto y el latín vulgar. Y este latín culto, digamos que es el principal, porque es el que se forman los grandes tratados de pensamiento y en el cual va a dar parte a que se desarrolle el latín vulgar. Entendiendo el latín vulgar como este proceso también de las lenguas generalmente que se ocurren siempre en todo el proceso histórico. Bien, para esto tendremos que responder, bueno, ¿qué es el latín culto? El latín culto, al igual que en otros idiomas, el latín culto se describe como tal, como el idioma que se escribían los grandes poetas, prosistas romanos de los siglos II a.C. al II después de Cristo. Estaríamos hablando que son 4 siglos de una producción literaria bastante fuerte, utilizando el latín base, es decir, el latín, digamos, lo más puro posible, con una métrica y una gramática respetable. Bien, y el latín culto entonces es en el cual se desarrollan como lengua, específicamente, pues esta forma correcta de escribir y de hablar el latín. Obviamente que dentro de este proceso tendríamos que resaltar que no todos tenían acceso al latín culto, es decir, solamente aquellos que sabían leer y escribir y que estaban parte de las academias o los liceos, pues sean como de la parte del Imperio Romano. En este caso serían los patricios hacia la escala aristocrática. Por lo tanto, el latín culto estaba reservado pues obviamente a los que tenían esa capacidad o esa posibilidad de estudiar, y entonces el pueblo pues no podía entender todas las palabras. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Bueno, que el pueblo empezó a utilizar palabras que ellos habían acuñado para poder referirse a una cosa o a una situación. Entonces, por eso se le llamó latín vulgar, porque vulgo también significa pueblo. Entonces, vamos a entender que el latín vulgar va a ser el latín o la lengua latina que habla pues el pueblo. Entonces ahí sí se va a alcanzar a diferenciar fuertemente que el latín culto pues se habla en los tribunales, se habla en los foros, se habla dentro también de las partes aristocráticas fuertes. Casi inclusive tenemos que decirlo que el latín culto pues es casi todo lo que es el derecho jurídico. En cambio el pueblo pues va a tener su propia forma de hablar el latín. Y bien, por eso es necesario, chicos, de reconocer también que el latín tiene pues 4 grandes periodos. Vamos a entender el periodo preclásico del siglo III al II a.C. Recordemos que aquí también está la influencia de la parte griega, los grandes oradores griegos y también pues el sistema, digámoslo así, el griego filosófico es un griego, si bien un poco fácil, pero también es un griego muy específico. La lengua griega tiene esa cualidad de que tiene palabras para un uso muy específico y tiempos gramaticales muy específicos que lo va a retomar el latín para hacer como una lengua casi perfecta. En este caso tendríamos 2 representantes, hay muchos más, claro que sí, de Plauto y Terencio, ¿sale? Estos no van a generar, digamos, como una gran marca dentro de lo que va a ser el esplendor latino, pero van a ser como sus antecedentes. Tendríamos entonces ahora sí el periodo clásico, o mejor conocido como el periodo de oro. Ese es el periodo de más producción literaria de un latín culto, y vamos a tener pues los grandes oradores como Cicerón, Tito Livio, Virgilio, Catulo, Ovidio, etc. Estos sí van a empezar a producir un latín con una estructura y una gramática bastante, ¿cómo decirlo?, profesional, si cabe la palabra, y van a empezar pues a generar no solamente formas, sino también un contenido, una forma correcta de
poder usar el latín como una lengua transmisora. Y en este caso utilizan mucho lo que va a ser también la poesía latina. Técnicamente, inclusive los discursos, como de Cicerón, también van a tener esta doble estructura, tanto gramática como métrica, como rima y contenido. Entonces por eso se les llama que son el periodo fuerte de oro. No solamente porque son muchos los productos que se generan, sino que son de una calidad enorme. Después tendríamos el tercer periodo posclásico, que ya son de los siglos I y II después de Cristo. ¿Aquí qué significa? Bueno, estos periodos ya no se centralizan en la parte de romana y sus alrededores, sino que son de las provincias dominadas por Roma. En este caso, supongo a Séneca y Juvenal, que son más bien son del país, actualmente seríamos la provincia española. Ellos son de allí, regionales, y entonces ya el latín que utilizan sí es culto, pero van a tener ya matices diferentes, o sea, ya se va a empezar a formar la estructura de un latín regional, por decirlo así. Luego, ya casi al final, viene el periodo cristiano, de los siglos III al VII después de Cristo, y tenemos algunos representantes como Cipriano, Jerónimo, Ambrosio y Agustín. Los cuatro son santos. Ahora bien, ¿por qué es importante el periodo cristiano latino? Recordemos que cuando la Iglesia Católica forma parte del Estado romano, en el año 313, con el Edicto de Milán, cuando se tolera, y después con Teodosio, pues ya se hace parte del Estado romano, pues se da, gracias a Dios, la producción de la reflexión teológica y filosófica cristiana, y obviamente pues la lengua que se utilizó fue el latín, pero un latín también de un matiz muy culto, de manera que vamos a tener una producción teológica y filosófica cristiana bastante amplia. Si bien San Agustín puede ser uno de los representantes fuertes de esta primera etapa como padres de la Iglesia, tendríamos también a San Jerónimo, que hace la traducción del griego al latín de la Biblia, y también hace su primer comentario a la Biblia en lengua latina. Estaremos hablando que es imagínense, todo el Nuevo Testamento de traducción, y entonces esto ya va dominando o predominando pues dentro del latín de esta primera etapa. Posteriormente, del siglo VII en adelante, estaríamos hablando que ya se empieza el latín culto a ir menguando, porque cuando se va extendiendo el Imperio Romano, pues también se va extendiendo, ¿cómo decirlo? Si bien el latín va dominando toda la región del Mediterráneo, pero pues hay otras lenguas también compartiéndose dentro de ese mismo territorio, de manera que entonces empiezan a insertar palabras propias del contexto del lugar en la lengua latina, porque no existían en la lengua latina. Entonces, por eso el paso del latín culto al latín vulgar tiene que ver con esta forma de adecuación de palabras que existen en la lengua regional al latín culto, o en este caso al latín. Entonces, por eso es importante que vayan viendo que el latín culto empieza no a deformarse, pero se empieza a ya no usarse tanto, porque no es el mismo latín el que se habla en Roma que el que se habla en España, o que casi que no se hable dentro de la zona palestinense. Entonces, por eso el latín empieza a tomar palabras propias y se empieza a diversificar, de manera entonces que, ahí pongo un ejemplo, que en la palabra Francia, o sea, Francia como país, está en lengua céltica, estamos hablando en el norte de Inglaterra, y no que Galia, que es la palabra latina. Entonces, si van a ver que esos cambios de palabras, pues entonces se van a insertar en el latín y se va a empezar como, bueno, así se dice, vulgarizar. No significa de una forma peyorativa, sino la forma del proceso. Entonces van cambiando significados. Por ejemplo, la palabra latina parens, que significa así el significado progenitor. En caso, pero con la vulgarización se pasó al significado de pariente. De manera que si se da el significado al transformarse, pues ya pierde su fuerza. Por ejemplo, la palabra mujer, que es mujer, también pasó a significar esposa, que ya no es lo mismo. Entonces, dentro de la vulgarización, o del pasar del latín culto al latín vulgar, pues se van perdiendo o se van transformando significaciones. Y bien, por lo tanto, el latín vulgar fue ganando terreno por una cuestión bien fácil,
porque pocos tenían el acceso a un estudio más fuerte del latín. Y entonces, pues el latín vulgar fue el que se extendió realmente durante todos los siguientes siglos, después del siglo VII, hasta el XIV en todas las provincias romanas, y entonces se va instaurando como la lengua. De hecho, ahí viene, ahí les pongo este cuadrito, el latín culto, el latín vulgar y su significado en español, solamente para que se den cuenta de que nosotros retomamos más bien el latín vulgar al español. Por ejemplo, ahí tenemos hiems hibernus, que pasa al español como invierno, docere, o que en latín vulgar es enseñare, y en español es enseñar. Subsucula, que es camisa, pasa con nosotros como pequeño, para decir que dentro de nuestra lengua, más bien el español va a tomar totalmente la significación del latín vulgar. Si fuera poco, pues también el latín vulgar tiene situaciones en las cuales el diminutivo es lo que vamos a tomar, mejor dicho, como directamente al español. Ponemos lens, lentícula, lenteja. Inclusive el diminutivo tiene una significación al español también diferente. Por ejemplo, lens, lentícula. Recordemos que la lentícula son la circulación de el objeto circular que se ponían a veces en monóculo, en el ojo, o también retícula es la de los francotiradores, es la mira, pues para que me entiendan, porque tiene forma redonda. Inclusive también músculo se toma más bien la palabra del español del diminutivo que del latín, o sea, para que vean que más bien el diminutivo fue ganando terreno al español. Y bien, chicos, con esto terminaríamos nuestra introducción a lo que va a ser el latín culto. Entonces ahora sí voy a explicarles cómo su actividad. Dentro de su actividad o de su tarea, chicos, lo que se quiere pedir es lo siguiente. En tu tarea, tú vas a, en este ejercicio número 3, lo que vas a hacer, vas a utilizar latinismos jurídicos. Aquí viene enfrente de la frase, viene lo que va a ser su significado. De manera que tú vas a tratar de formar frases. Tú te las vas a inventar, ¿sale? Solamente va a ser el número 3, 4 y 5. En el número 4 es parecido a lo que hicieron en la sesión anterior. Vas a leer esta frase y tú vas a tratar de reflexionar e interpretarla a tu manera, ¿sale? Voy a tratar de que ustedes esfuércense, aunque no le aterricemos bien, pero traten de hallarle a ustedes un sentido, que sea una reflexión propia. Finalmente, en el ejercicio número 5, también vas a formar frases que incluyan esos latinismos: per cápita, ad hoc, per se, et al, sic. Si tienes alguna duda, afortunadamente van a estar disponibles en tu libro algunas significaciones, o aquí sí te puedo permitir que busques en internet porque hay algunas que sí necesitan explicación, de manera entonces que tú vas a poder llevar a cabo pues la realización correcta de tu tarea. Si tuvieses alguna duda, favor de hacerla, ¿cómo decirlo? Sí, trata de mostrarme las dudas lo más pronto posible para que entonces no tengamos dificultades en poderte ofrecer ayuda. Eso es bien importante, que no dejes las situaciones que te estén, digámoslo así, que te aquejen o que puedas desarrollar de mejor manera tu tarea, ¿sale? Entonces, por eso vamos a tratar de realizar correctamente esta sesión. Vas a tratar de que todo salga bien, y si tienes alguna duda, puedes comunicarme para poder resolver tus dudas. Y bien, pues te dejo. Cualquier cosa, estamos a tu disposición vía correo electrónico o en plataforma de Moodle. Esta actividad es para el viernes, entonces si tienes alguna duda, ve revisándola correctamente. Bien, me despido.